Hola, bienvenidos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema de real importancia, algo relacionado a los compuestos funcionales. Como tú sabes, siempre estamos concentrándonos en la parte de la nomenclatura, pero también es importante observar en dónde podemos encontrar estos tipos de compuestos que nosotros observamos. Bien, en primer lugar vamos a observar una pirámide alimenticia. Tal vez aquí nosotros observemos qué es lo realmente importante de menor a mayor para que nosotros tengamos una dieta balanceada y nuestra salud pueda estar de manera correcta. Siempre lo que nos han enseñado que lo que está en un principio deberían ser los carbohidratos porque corresponde a la estructura de las funciones de energía de nuestro organismo. Además de eso aporta nutrientes esenciales para el correcto desarrollo de nuestro organismo. Bien, sumado a eso también, bueno, la parte de las frutas que también corresponde a los glúcidos, que sigue siendo parte de los carbohidratos. Luego vienen un eslabón más pequeño las proteínas, donde encontramos las carnes, el queso, el huevo, la leche y también algunos que otros vegetales que ofrecen bastante también proteínas, incluso un poco más que las carnes. Todo depende de la comparación que hagamos, del tipo de vegetal, también del tipo de carne del cual estemos hablando. Y por último tenemos el nivel de las golosinas, de los aceites, de las grasas. Entonces, ya hasta el momento hemos topado un tema que en este caso sería de los carbohidratos en un bloque anterior. El día de hoy nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Y sí, queridos estudiantes, la parte de las grasas o más conocidos como los lípidos. Bien, excelente, de los lípidos. ¿Qué conocemos acerca de los lípidos? ¿Serán que todos son buenos o también hay cosas que son malas? Bien, todo eso lo vamos a comentar en esto de aquí. Vamos a observar clasificaciones, conceptos, para que nos quede un poco más claro con relación a este tema. Por ejemplo, los beneficios del aceite de oliva. El aceite de oliva previene la diabetes tipo 2, previene el cáncer, ayuda a perder peso, previene las enfermedades cardíacas. Como podemos observar, no todo lo que sabemos de las grasas son absolutamente malas. Pero aquí vamos a aclarar ciertas dudas. Y vamos a comenzar con una pregunta el día de hoy. ¿Por qué es importante o cuál será la importancia de consumir las grasas? ¿Acaso la debemos dejar de consumir o en menor proporción? ¿O cuál es la cantidad exacta de estos compuestos que yo debo obtener? Primero vamos a empezar con lo básico. Vamos a conocer cuál es la importancia de consumir las grasas. Una de ellas es porque almacena energía. Recuerden que las reservas de energía que nosotros tenemos están orientadas a la parte de los lípidos. Segundo, estructura para producir hormonas. También las grasas y los lípidos, más que nada los lípidos, están en nuestra estructura primero desde las células. Cuando hablamos de una capa fosfolípida, estamos hablando de los lípidos. Es decir, cada una de nuestras células va a tener esta estructura molecular, por lo tanto es parte de la estructura. Facilitan el transporte de vitaminas. Entonces, vamos a hablar exactamente entonces, ¿qué serían los lípidos? Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, conforman un grupo compuesto de grupos funcionales diversos, pero a pesar de esto, siempre presentan un rasgo en común. Entonces, recordemos lo que nosotros habíamos observado en un principio. Los ácidos carboxílicos estaban dentro de ciertos compuestos de los aminoácidos. Y también ciertos compuestos como por ejemplo el ácido acético terminal, el ácido metanólico, el ácido etílico de la mantequilla. Uno de los compuestos, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿Tienen los lípidos? Bueno, los lípidos en sí no presentan un grupo funcional particular, tienen muchos grupos funcionales incluidos en ellos. Vamos a hablar de las características físicas, las más relevantes.
Como sabemos, la solubilidad es una de las características más relevantes, en donde podemos decir que son insolubles en agua y muy solubles en compuestos no polares. Algunos lípidos contienen ácidos grasos que se caracterizan por presentar de 12 a 14 carbonos. Dentro de estos encontramos los saturados y los insaturados. Vamos a observar un poco de la estructura y la clasificación. Primero, la palabra lípido proviene de lipos, que significa grasa. Los lípidos pueden tener los grupos funcionales ésteres, las amidas, los alcoholes, los acetales, que son los aldehídos, y un sinnúmero de grupos funcionales y elementos también que pueden estar integrándolos. Es decir, que no podemos decir una estructura principal para los lípidos, pero sí más adelante vamos a ver cuando ya veamos la clasificación que está entre los lípidos hidrolizables y los lípidos no hidrolizables, cuál es la función que más se va a usar en alguno de ellos. Bien, entonces vamos a ver, para terminar este pequeño concepto de manera general, ¿qué vendrían a ser los lípidos? Entonces, hasta el momento sabemos que los lípidos desarrollan tres funciones importantes dentro de nuestro organismo. Sabemos uno de los ejemplos que presentamos, que es el aceite de oliva, los beneficios que aporta a nuestro organismo, para no decir que solo los lípidos son malos. Que hemos también observado qué grupos funcionales tienen, qué significa la palabra lipos y su clasificación. Entonces vamos a hablar de manera general la clasificación. Primero, los hidrolizables, ¿cuáles son? Son ésteres de ácidos grasos y se caracterizan porque bajo la acción de ácidos y bases fuertes o de enzimas digestivas se descomponen en compuestos menores. Es decir, lo que nosotros consumimos como alimentos van a ser los hidrolizables. Es decir, que son los compuestos de lípidos que, como lo dice aquí, se pueden descomponer en compuestos menores. Es decir, pasar por un proceso de, ya sea de catabolismo o anabolismo, para poder procesarlo en nuestro organismo y que se vayan a diferentes funciones de nuestro cuerpo. Tenemos los ácidos grasos, tenemos a las ceras, tenemos a las grasas y tenemos por último a los aceites. Bien, de manera general, esa es la clasificación de los hidrolizables. Vamos a observar entonces cuáles serían los no hidrolizables. Los no hidrolizables, bien, lo voy en este caso a subrayar para que ustedes vayan conmigo. Este tipo de lípidos no experimenta hidrólisis. En otras palabras, no se descompone cuando se trata de ácidos o bases muy fuertes. Esto se debe a que no contienen grupos de ésteres, que en el hidrolizable sí lo tienen en su gran mayoría, y son estructuras diversas. Entonces, nosotros habremos escuchado acerca de los heteroides, los terpenoides y los icosanoides, que en otras palabras son la estructura de los lípidos que corresponde a la estructura de nuestro organismo. El más conocido y más relevante es acerca del colesterol, ¿ya? Y otro de los grupos de no hidrolizables se encuentran las sales binarias, que tal vez en su mayoría nos ayuda a la parte digestiva y también en sí a digerir los lípidos que ingresan a nuestro organismo. Bien, pero esto lo vamos a hablar más detallado cuando ya veamos la clasificación uno a uno por separado. Hasta el momento es fundamental reconocer la importancia de este grupo funcional, recordando que se encuentra en una de las pirámides alimenticias y por lo tanto debemos de consumirlos ya sea en el orden adecuado, en el momento adecuado y hacer de que esto sea beneficioso para nuestro organismo. Entonces en este video se ha explicado de esa parte de ahí. Espero que te haya gustado esta introducción de lo que son los lípidos. Esperemos vernos en otro video. Así que nos vemos. Hasta pronto.